Entonces, dije que el tema se llama como en los días de Noé. Entonces, vamos todos al libro de Mateo 24, ahí vamos a estar hablando acerca de los días de Noé. Y recuerden que estos días de Noé también Jesús los llama, son el comienzo de los dolores de parto. Comienzo de los dolores de parto. Entonces, ahí en Mateo 24, comenzando desde el versículo 3 en adelante, vamos a estar leyendo y no vamos a profundizar. Traigo una herramienta que vamos a ver en un video, a través de un video, que vamos a ver cómo está la sociedad en estos días. Pero primero vamos a ver estos versos para que entendamos todo el contexto de las entrevistas que vamos a ver en este documental. Aquí está hablando Jesús y dice aquí: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo eso. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Ahí Jesús acababa de hablar acerca del templo. Dice que la gente estaba admirando el templo y la grandiosa construcción y viendo lo increíble que habían podido lograr pues el pueblo ahí judío y pues la grandeza de lo que es ahora sí que la ingeniería, el diseño, todo. Estaban admirados y Jesús les dice: hey, ¿qué es lo que están admirando? ¿Están admirando el templo? Y les dice Jesús: de verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra, esto será destruido. Y esa profecía de Jesús se cumplió en el año 60 después de Cristo. Entonces fue arrasado por completo el templo. Pero luego se acercan en privado los discípulos y le empiezan a hablar a Jesús: danos señales del fin de los tiempos. Danos señales, dinos qué va a pasar, qué va a acontecer, qué cosas van a haber en el mundo. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Hemos escuchado eso en algunas partes del mundo? Sí, efectivamente. Lo hemos escuchado en América Latina, lo hemos escuchado en Norteamérica, lo hemos escuchado en otras partes del mundo. Se han levantado maestros y han fundado grandes religiones diciendo que ellos son como casi Dios en la tierra o un semidios. Cosas tremendas, pero dice Jesús: no se dejen engañar. Les voy a decir cómo van a suceder las cosas. Y Jesús empieza a dar una descripción muy gráfica de cómo serán las cosas. Dice: oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Guerras y amenazas de guerras. Luego dice: es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. O sea que vamos a tener guerras como estamos teniendo en estos días. Hay muchas guerras por todas partes del mundo. Si tú pones en Google ahí y empiezas a buscar cuántas guerras hay en este momento, te va a arrojar una lista de distintas guerras que se están librando tanto en África como en el Medio Oriente, como en Asia, países que están peleando entre sus fronteras. Incluso en Sudamérica tenemos países que están en conflicto. A lo mejor en este momento no están así con las balas y todo, pero están peleando territorios en Sudamérica por, unos dicen esta parte es mía, no, y por todas partes hay guerras. Unas suenan más que otras, efectivamente. Luego dice: en verdad esas cosas deben suceder. Dice: una nación, y luego lo dice aquí muy claro, una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Entonces va a haber guerras. No solamente los rumores de guerras, sino que habrá guerras. Dice: habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Todo eso nos confirma que estamos en esta etapa llamada los comienzos de dolores del parto. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Todo eso. ¿Estamos de acuerdo que estamos en este tiempo? La palabra lo dice, no es una afirmación que yo digo: no, es que yo creo, yo pienso. No, por la descripción que nos da Jesús, estamos en este tiempo. Estamos en este tiempo y no es solamente
un análisis que yo hice o es, no, se coincide en general en la iglesia cristiana, en todo el mundo, coincide que estamos en el comienzo de los dolores de parto. Luego dice, luego vendrán más. ¿De qué está hablando? De más señales, o sea, más dolores previos al parto. Van a venir más. Entonces, los arrestarán, o sea, van a venir más señales. Dentro de esas señales viene que seremos arrestados, seremos perseguidos, incluso algunos moriremos. ¿Por causa de quién? Por causa del nombre de Cristo. Entonces, esas ya son más dolores de parto. ¿Sí? En el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Vamos a ser perseguidos, lo dijimos la semana pasada, cada vez más y más. Y miren, esto no estaba sucediendo hace un par de años. No estaba sucediendo. Pero ahorita, con lo que pasó en el 2020, con la llegada de una pandemia como nunca había sucedido en el mundo, es verdad, habían existido otras pandemias que habían afectado un continente o a lo mucho dos, pero nunca algo global y que fue tan inmediato y tan rápido como esto. ¿Sí? Nunca, ahora las cosas han cambiado. Ahora la agenda del enemigo, ¿verdad? La agenda del anticristo se está empezando a movilizar de una manera rapidísima. Y las señales que están escritas de dolores de parto se están viendo cada vez más reales. Cosas que pensábamos que no iban a suceder. Dice aquí, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Muchos van a dejar el camino de Cristo. Lo dijimos en el libro de Timoteo, se habla acerca de la apostasía, es decir, abandonar la fe y públicamente ir contra la fe. Públicamente, eso aquí está también dicho por Jesús. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros. Está hablando de la iglesia, o sea, situaciones que van a surgir en la iglesia. Dice, y se odiarán, ¿sí? Cosas que uno no concibe. Dice, la iglesia es amor, la iglesia es, o sea, la iglesia es lo más padre. Bueno, pues cuando la tensión aumente, literalmente va a ser pasada por el fuego la iglesia, hablando de sus obras. Eso significa que va a ser probada y van a salir a flote las intenciones y el corazón real de cada uno de los que nos decimos seguidores de Cristo. Porque vamos a ser señalados y perseguidos, y a muchos no les va a gustar ser señalados ni perseguidos, y entonces van a decir, no, ¿sabes qué? Ahí muere con la iglesia, ahí muere con Cristo, yo no quiero pasar estas cosas, ni mi familia, así que ahí se ven, prefiero lo que está ofreciendo el mundo, se me hace más tranquilo, nadie lo persigue, todos están haciendo para ese lado, entonces, ¿sí? Y van a surgir conflictos dentro de la iglesia, van a surgir situaciones. Entonces, esto todavía no sucede, pero ya está, o sea, todavía no se ve así como tal, pero ya está surgiendo, se está preparando todo esto, y esto es un plan, ¿sí? Es un plan que se deriva de las acciones del enemigo, pero Dios ya está anticipado. Dios tiene un plan también para aquellos que se mantengan firmes hasta el final. Entonces dice la palabra que esos heredarán la corona de la vida. ¿Ok? Muy bien. Dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Luego aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Esto se derivará también dentro de la iglesia y otras sectas o doctrinas que surgirán fuera de la iglesia, pero para atacar a la iglesia. Doctrinas falsas, lo vimos también en la semana pasada, que se hablaba de doctrinas de demonios. Entonces, por eso es necesario que tengamos discernimiento para entender cuando algo verdaderamente es de Dios y cuando algo no viene de Dios. Si alguien nos promete un cristianismo donde nosotros va a ser todo felicidad y todo para arriba y no va a haber pruebas, esa es una doctrina equivocada. El cristianismo no es así. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
serán perseguidos por causa de mi nombre. Jesucristo lo vuelve a repetir aquí en Mateo 24. Dice, les perseguirán, los encarcelarán, a unos también hasta morirán. Entonces, el camino, puede ser que en otros tiempos el camino en Cristo siempre ha tenido pruebas, pero en estos tiempos va a ser más probado, va a ser más complicado, por así decirlo, pero tenemos que seguir confiando en Cristo. Él prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Entonces van a surgir doctrinas falsas que van a desviar a mucha gente. Van a prometer un cristianismo fácil, y en ese cristianismo fácil, escúchenme bien esto, va a entrar lo que leímos la semana pasada, que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Y esa doctrina no es una doctrina de Dios, es una doctrina de demonios que entrará también a la iglesia y va a hacer que muchos se enfríen, mueran espiritualmente. Por eso tenemos que estar buscando a Dios, ser llenos cada día del Espíritu Santo, porque eso nos va a mantener firmes, nos va a ayudar a distinguir, a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, en lo que es una doctrina de Dios o algo que viene del enemigo, ¿sí? Entonces, hay este tipo de doctrinas que más que ayudarnos pueden alejarnos de Dios. Un cristianismo fácil, un cristianismo que es muy relajado, ¿sí? Como la otra vez vimos esta canción que me gustó mucho de Fermín Cuarto, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama esa que... Quiero tu vida entera. No sé si recuerdan esa canción, Quiero tu vida entera, se las recomiendo que la escuchen, pero está muy padre, y eso es lo que necesitamos en este tiempo, entregarle a Jesús nuestra vida entera, no andar pues es que soy frío y soy caliente a veces y para arriba, para abajo, no. Tenemos que luchar, tenemos que pelear para estar entregándole nuestra vida completa cada día a Dios, Entonces, nada de tibieza, tenemos que estar con Cristo completamente. Eso significa una lucha diaria, sí, vamos a seguir siendo tentados, vamos a seguir sometidos a pruebas, pero el Espíritu Santo está con nosotros y hay que entregarle nuestra vida entera. Ok, habla muchas cosas de la iglesia, las señales de dolores de parto, ¿sí se dan cuenta? Muchas cosas. Porque Jesús está hablando con sus apóstoles, aquellos precursores de la iglesia, los que le dieron el seguimiento a la iglesia, al nacimiento de la iglesia. Entonces Jesús les estaba anticipando, esto es lo que viene para la iglesia en un futuro, antes de que llegue el fin del mundo, ¿sí? Luego dice, abundará el pecado por todas partes. Esto es una señal, ¿verdad?, que es la descripción total de lo que es como en los días de Noé. Abundará el pecado por todas partes. Es decir, no dice por algunas partes, ¿verdad? Dice por todas partes. Donde vayas encontrarás el pecado, pero así a montón, ¿verdad? Dice, y el amor de muchos se enfriará. Está hablando aquí de las personas de fe, personas que aman a Dios. Por tanto pecado, por tanta maldad, ese amor se va a enfriar, se va a perder. Luego dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué va a ser? Salvo. Estamos hablando del tiempo de los dolores de parto. No estamos hablando del fin. El fin también es llamado el juicio, también es llamado la gran tribulación. ¿Sí? Eso es el fin. No estamos hablando de ese tiempo. Eso es un tiempo de juicio. Creemos como iglesia cristiana que no seremos juzgados nosotros con el mundo, sino que seremos antes sacados. Pero no vamos a profundizar en eso el día de hoy. Eso es algo de lo que vamos a estar hablando las siguientes semanas. Vamos a estar hablando sobre arrebatamiento también. Esta es una doctrina que hemos aprendido en la iglesia cristiana y que creemos en ella. Entonces, pero ahorita estamos hablando del comienzo de dolores del parto, señales antes del fin, para nosotros saber identificar en qué tiempo estamos viviendo. Dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino
por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Entonces, aquí hay una señal muy clara y en la cual muchos estudiosos de la Biblia y especialistas en profecía en los tiempos finales dicen que esta señal habla de un gran avivamiento antes de que venga el fin sobre toda la tierra. Un derramamiento de su Espíritu Santo tremendo por todas partes. Y ahorita ustedes saben, la iglesia hace uso de la tecnología en mucha o poca manera, pero está haciendo mucho uso de la tecnología. Nosotros estamos haciendo uso de la tecnología a través de videos que ponemos en las redes sociales y llega mucha gente que, muchos más de los que nos podemos reunir aquí, ¿sí? Unos toman la palabra, otros no. Está bien, o sea, no está bien, pero cada quien decide. Entonces, en este tiempo creemos que está surgiendo más tecnología y está pasando ahorita en todo el mundo. Hay un sistema ya de proyección, no recuerdo exactamente el nombre, pero ya se proyectan hologramas de personas y se puede hacer de un tamaño normal de una persona con un sistema de proyección en tiempo real, y puede estar una persona ya no con una pantalla. No estamos hablando de una pantalla, estamos hablando de un holograma tal cual. Ya lo están usando algunas iglesias en el mundo, que predica un hombre y se ven muchas iglesias de su misma organización a la vez como un holograma, como una persona caminando en la plataforma. No es una pantalla como esta, no es a través como de una cámara, sí, o sea, obviamente sí lo están agarrando varias cámaras simultáneamente donde está, pero allá se está, en los distintos lugares se está proyectando eso. No sé cómo va a intervenir tanto la tecnología, pero vamos a hablar un poco en las siguientes semanas. Pero la Biblia dice también que la ciencia va a avanzar, no solamente en lo tecnológico, sino también en la medicina. Y esta es una señal de los dolores de parto. Dolores de parto. Va a haber avances impresionantes, ¿sí? Entonces, la iglesia también va a usar de estos avances para poder predicar el evangelio por todas partes del mundo. Eso se creía imposible que se pudiera hacer en unos cuantos años. Ahora se ve cada vez más posible que suceda, que todo el mundo pueda conocer, ¿sí?, de Cristo en un corto tiempo, porque llevamos siglos y no se ha podido lograr ni siquiera la mitad de la población del mundo que conozcan de Cristo. No se ha podido lograr. Bueno, más bien, sí, estamos a más de la mitad. Ahí estoy equivocado, rectifico esto. El dato que yo tenía y que ya subió es que 2.4 mil millones de personas no conocían de Cristo. Se supone que ese dato ha aumentado por el crecimiento de la población. Voy a tratar de sacar el dato actual, pero aproximadamente 1/3 de la población todavía no conoce de Cristo. No ha escuchado ni su nombre nunca en la vida, ¿sí? Entonces, aquí va a jugar un papel importante lo que es la tecnología para nosotros seguir aprovechando que más personas conozcan de Cristo. Muy bien, y voy a citar estos versos. Estamos en Mateo 24 y aquí llegamos hasta el 14. Nos vamos a pasar del 14, porque ya del 15 en adelante hasta el 36 se nos habla sobre el juicio, sobre la gran tribulación. Se nos habla sobre las cosas terribles que van a suceder durante lo que la Biblia llama el fin, en palabras de Jesús. Nos vamos a saltar hasta el 36 y en las palabras de Jesús dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Hablando del fin, Jesús dice aquí como unos más de 10 versículos acerca del fin, y luego dice esto: nadie sabe ni el día ni la hora que esto sucederá, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes,
fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio. Noé trató de meter la gente que pudo, nadie quiso entrar. Se metió, se subieron, se cerró la puerta, ¿sí? O sea, 7 días y todavía no comenzó a llover. El 7º día empezó a llover, empezó la lluvia, dice, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Muy bien, vamos a ver este documental. Vamos a ponerlo aquí en video. Mucha atención, esto son entrevistas y es una una herramienta clave para compartir el mensaje en estos días. Quien hace estas entrevistas es un especialista. No todos podemos hacerlo así, pero sí nos aporta mucho para nosotros saber en qué tiempo estamos viviendo y cómo podemos hablarle a la gente. Muy bien, adelante, vamos a ver el video. Aguas Vivientes presenta Noé y los últimos días. ¿Crees que existió un hombre llamado Noé, como dice la Biblia? El Noé de la Biblia, no creo que haya existido. ¿Entonces no crees que construyó un arca? No, me siento muy bien con mi ateísmo, pero apoyo los mitos. ¿Crees que Dios envió un diluvio y todo el mundo se ahogó? No. ¿No lo crees? No. Si lo hubiera hecho, ¿habría sido justo? No, ¿por qué haría eso? No. Bueno, la Biblia dice que lo hizo porque el corazón de los hombres se había corrompido, sus pensamientos los llevaban hacia el mal y había mucha maldad y violencia en la tierra. ¿Crees que eso justifique que haya terminado con la humanidad, excepto con Noé y su familia? No. Noé nació 2700 años antes de Cristo. Era constructor de barcos y profeta en aquel entonces. Muchos piensan que el arca de Noé es una historia del pasado. Pero ¿sabían que según Jesús, los hechos que rodeaban la vida de Noé están directamente relacionados con usted? Jesús dijo, así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que las cosas que ocurrieron en los tiempos de Noé serán parecidas a las que sucederán en el tiempo al que la Biblia llama el fin de los días. En un momento verán con claridad que el fin de los días ya está ocurriendo. Pero de todas las señales, la más importante y prevalente en los tiempos de Noé es que las personas que distinguían entre el bien y el mal eligieron ignorar las advertencias de Noé acerca de la venida del juicio de Dios, tal como sucede en el siglo XXI. ¿Crees que existió el Noé de la Biblia? Eso pensé por mucho tiempo, pero ya no. Creo que existió un hombre llamado Noé. ¿Crees que construyó un arca? Estoy seguro de que eso solo es una historia. ¿Crees que existió el Noé de la Biblia? Hay muchas buenas historias al respecto. ¿Crees que existió un hombre llamado Noé? Creo que es muy probable que en algún tiempo existiera un hombre llamado Noé. Creo que es una figura bíblica y se lo tragó una ballena, aunque estadísticamente es difícil de creer que alguna vez una ballena se haya tragado a alguien. Son demasiados animales para un arca. Debe haber 1 millón de especies en el mundo. No lo creo posible. El bote debió ser del tamaño de la luna. Las escrituras se refieren a Noé como predicador de justicia. Su vida fue profética y que el arca fue como el Cristo que vendría. Al igual que Noé, nosotros somos predicadores de justicia, advirtiendo al hombre, llamando a un mundo corrupto al arrepentimiento y a poner su fe en Jesús, diciéndoles que se preparen para su venida, de la cual nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Crees que vivimos en los últimos días? No. No lo creo. Dijeron que moriríamos en el 2012 y no pasó nada. Creo que el mundo llegará a su fin muy pronto. Honestamente no me importa cuando lleguen los últimos días. Sería bueno que el mundo se acabara. No es asunto mío si es mañana o en 1 millón de años. ¿Sabes cuáles son las señales del fin del mundo? Sé de algunas de ellas. Dime, ¿cuáles son? Caos. No estoy muy seguro. No me importa. Un hombre en un carruaje, con caballos, con una lanza, bajando de los cielos. Cambios climáticos, habrá guerras y rumores de guerra. Definitivamente los últimos días. Sé que están pasando cosas malas, pero no creo que sea suficiente para que sean los últimos días. Las cosas están muy difíciles.
Hay 10 señales bíblicas fundamentales a las que debemos poner atención. Las Escrituras dicen que habrá maestros de la Biblia hambrientos de dinero que difamarán la fe cristiana y engañarán a muchos. Llevados por la avaricia, los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Nómbralo, decláralo, salud y riqueza. Así se hace, amigos, así se hace. Señor, permite que toda esta unción y poder fluya en nuestra hermana. Quiero decirles algo, soy un profeta de Dios. Nunca más estaré en bancarrota en mi vida. ¡Nunca más estaré en bancarrota en mi vida! ¡Es más! Quiero que me des un regalo. $100. ¿Qué pasó con el dolor? Se ha ido. Sacude tus preocupaciones, sacude las enfermedades. Un voto de fe requiere un gesto de fe. Por eso te digo, $1,000. La gente como esos, pastores que salen en televisión, recaudan mucho dinero. Conducen autos muy lujosos. Solo engañan a las personas. Tomar el dinero de personas que lo siguen ciegamente y lucrar con eso me parece algo muy malo. ¿Cuál es la raíz de todo mal? ¿Qué dices tú, Rhonda? El dinero. El dinero. ¿Crees que es el dinero? Sí, el dinero. ¿Crees que la Biblia dice eso? Así es. No es así. Bueno, es el amor al dinero. Así es. Claro. Es el amor al dinero. La avaricia es la raíz de todos los males. Si tú dices, Bob, yo no puedo enviar $100, si puedes adorar a Dios con $5 o $10. El apóstol Pablo decía, al principio de cada semana puedes separar según Dios te haya prosperado. Por eso es que creo que Dios bendice a las personas. Satanás me dio este mensaje. Digo, fue una mentira del diablo, no debí decir eso. La segunda señal la encontramos en Mateo capítulo 24. Habrá hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Dolores de parto, terremotos. Langostas gigantes. Inundaciones, huracanes. ¿Entonces crees que podríamos estar viviendo lo que la Biblia llama... Claro, sí. ¿Entonces crees que habrá un día del juicio? No. ¿Y el infierno? No creo en el infierno. La señal número 3. La luna se volverá roja como la sangre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Soy escéptico. Así que me gusta creer, pero también soy escéptico que cree. Puede ser, es decir, la luna siempre cambia de color. Obviamente, podría ponerse roja. En poco más de una hora, la luna llena tendrá un color rojo para la mayor parte del planeta. De hecho, he visto a la luna ponerse de color rojo antes y me causó preocupación porque no sabía qué pasaría. ¿Qué significaba eso? ¿Te dio miedo? Sí, me dio miedo. ¿Cómo reaccionarías si la luna se pusiera roja como la sangre esta noche? Estaría preocupado. ¿Te preocuparía? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, temería por mi persona y pensaría, santo Dios, algo anda mal. Y creo que correría a esconderme bajo una roca. ¿Recuerdas que hace unos 10 años hubo una niña llamada Jessica en Florida que fue raptada por un hombre? Era una tierna niña de 7 años. Ese hombre abusó sexualmente de ella y la enterró viva en una bolsa de plástico. La encontraron abrazada a su osito de peluche. Si fueras el juez, ¿qué sentencia le darías a ese hombre? Bueno, probablemente yo lo sentenciaría que fuera castrado y... sí, a la muerte. Bien, entonces, ¿estás segura de eso? Así es. ¿Por qué piensas de esa forma? Bueno, porque creo que es la maldad en su máxima expresión, ¿no lo crees? En otras palabras, ¿crees en la justicia? Sí, eso creo. Pero no creo tener el derecho a juzgar y... Pero acabas de juzgar. Juzgaste que era un acto malvado y eso está bien. Demuestra que valoras la vida humana y que te importa esa pequeña niña. Pediste mi opinión. Sí, lo que digo es que si eso es verdad, si piensas que ese tipo de maldad debería castigarse de forma tan severa, ¿cuánto más debería Dios castigar a un asesino o a un violador? ¿Entiendes lo que digo? El juicio de Dios es un lugar llamado infierno. Esa es su prisión y no hay libertad condicional. Es eterna. En los últimos días, la blasfemia será algo muy común. ¿Ves películas restringidas? Por supuesto. Son las únicas películas que veo. ¿Has visto películas restringidas? He visto películas triple X. ¿Has visto cómo blasfeman el nombre de Jesús en esas películas? Por supuesto. ¿Por qué no usan el nombre de Mahoma para maldecir en las películas? No hablo de religión en entrevistas. ¿Sabes de algún personaje histórico famoso como Napoleón o Shakespeare o Hitler cuyos nombres se usen como una grosería? ¿Recuerdas alguno? En este momento no. Solo Jesucristo. ¿Por qué crees que usan su nombre como una maldición? No lo sé, es una buena pregunta porque es algo que yo misma suelo hacerme. La premiada película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street, recibió una publicidad internacional poco usual. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, rompió el récord mundial por su uso liberal de groserías. En promedio, la palabra con J
fue usada cada 21 segundos 506 veces. La palabra con M se usó 70 veces. El nombre de Dios fue blasfemado 28 veces. ¿Crees que los musulmanes permitirían que Hollywood usara el nombre de su profeta como una grosería? No. Ellos respetan a su profeta y esperan que los demás lo hagan, pero nosotros le pagamos a Hollywood para blasfemar el nombre de Jesús. De acuerdo. Otra señal de los últimos días es la creciente aceptación de la homosexualidad, tal como en los tiempos de Sodoma. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Cuando llegué, noté que ustedes se estaban besando en público. Obviamente son gays. Sí. ¿Y suelen hacer eso en público? Sí. Sí. Bueno, ¿por qué no? Los heterosexuales lo hacen, todos lo hacen. El amor es el amor. ¿Crees que está mal ser gay? No, mientras no molesten a los demás. Cada uno tiene derecho a elegir hacer lo que quiera. En los últimos días prevalecerá la hipocresía religiosa. Su conducta contradice la autenticidad de su profesión. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron su Biblia? Esta mañana. Sí, esta mañana en la iglesia. ¿Naciste de nuevo? Sí. ¿Eres cristiano? Sí, señor. ¿Naciste de nuevo? Sí, señor. Sí, claro. Así es. Soy cristiano. Sí, soy cristiano. ¿Amas al Señor? Sí, señor. ¿Vas a ver películas restringidas? Sí, señor. No, las veo en casa. Sí, lo hago. ¿Y tú? Sí. ¿Y eres cristiano? Sí. ¿Y qué tal las escenas de sexo? ¿Eso te preocupa? Claro. Entonces, ¿no deberías ir a verlas? Eso no significa que no deba. ¿Ustedes ven cómo las parejas hacen el amor en las pantallas del cine en películas restringidas? Ya veo dónde quieres llegar con esa pregunta. Claro que las veo, todo el mundo las ve. ¿Qué tal tú? ¿Cómo reaccionas a las escenas inapropiadas? Las veo, pero... ¿Te molestan? No. ¿Te quedas para ver las escenas sexuales? Bueno, siempre están ahí, así es que algunas veces es incómodo. ¿Ves hacia otro lado o las miras? No, yo sí las veo. Bueno, sí las veo, no miro a otro lado, pero sí. Esto es un poco personal, pero permíteme. Un hombre y su esposa hacen el amor en su cuarto y ven que en las cortinas de la ventana hay un tipo escondido espiando mientras tienen relaciones sexuales. ¿Qué deberían hacer? ¿Llamar a la policía? Llamar a la policía. Le diría a mi esposa, novia o de quien se trate en el momento que llame. ¿Novia? Sí. ¿Haciendo el amor con tu novia? Esposa. O con mi esposa, lo que sea. Tienes que casarte para tener esposa, relaciones pero- sexuales. Sí, lo dice la Biblia. Deberías saberlo. Ya lo sé. ¿Aún no te casas y ya tienes relaciones? Sí. ¿Están teniendo relaciones sexuales? ¿Sí? Claro. ¿Y son cristianos? Sí. ¿Has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí. Aún estoy casado y he tenido muchas relaciones. ¿Eres cristiano? Sí, de hecho soy cristiano. Si eres cristiano, no deberías estar a favor de las películas sucias. No deberías estar a favor de ver películas blasfemas. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Hollywood no es más que un padrote glorificado que provee de clientes a Estados Unidos, actores que se desnudan y se prostituyen por dinero. ¿Estás de acuerdo? Sí, es verdad. Si lo dices de esa forma, sí. ¿Observas a personas teniendo relaciones? Sí. Miran por una gran ventana que llaman pantalla y el hombre mira por una ventana de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el tipo que espía por la ventana? ¿Intentas justificar ver películas sucias? ¿Eso dices? Sí, sé que no debo hacerlo, pero igual lo hago. ¿Cuál es la diferencia entre tú mirando por una ventana que llamamos pantalla y el hombre que espía a la pareja por la ventana? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y él? Creo que ninguna. Sí hay una, tú pagas por mirar. ¿Los cristianos deberían apoyar y pagar a Hollywood para eso? Cierto. Les pagas por hacerlo. No, consigo la versión pirata. ¿Las robas? No, eso no es robar. ¿A qué te refieres con pirata? No pago para verlas. ¿Y piratear no es robar? Sí. ¿Te has preguntado qué piensa Dios cuando te sientas a ver parejas hacer el amor? No. ¿Sabías que Jesús dijo, si miras a una mujer con lujuria, cometes adulterio en tu corazón? Sí. Así de elevados son los estándares de Dios. ¿Te estoy haciendo pensar? Sí, así es. ¿Qué dices tú? ¿Seguirás viendo películas sucias y llamarte cristiano? No. ¿Irás a ver películas sucias de ahora en adelante? Depende, si la película es buena, iré a verla. Pienso ir a la iglesia hoy, así que definitivamente me arrepentiré de eso. ¿Seguirás yendo a ver películas sucias siendo cristiano? No después de esto. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Estamos hablando de tu salvación, no te conviene ser hipócrita. Sí. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, tiene sentido. Después de esta conversación, puedo ver que debo reafirmar mi fe, lo que yo creo y debería parar. La Biblia dice que en los últimos días el hombre negará que Dios creó los cielos y que juzgó al mundo con el diluvio. Bien, como eres atea, entonces crees que nada creó todo, lo cual es científicamente imposible. Bueno, lo que creo
es que venimos de un agujero negro, sí. ¿Crees que hubo un diluvio en todo el mundo? No, no lo creo. El 70% del planeta está cubierto de agua. ¿De dónde vino? Es una buena pregunta. ¿Lo sabes? No tengo idea. ¿Te refieres a cómo llegó el agua cuando el planeta se formó originalmente? Bueno, los científicos dicen que probablemente vino de cometas. ¿Cuál es su especialidad? Soy profesor de geología y oceanografía en Call State University de Long Beach. Rick, ¿de dónde vinieron los océanos? Bueno, los océanos cambian constantemente, pero originalmente el agua del planeta vino de dos fuentes diferentes. Una es que los materiales que se acumularon en las primeras etapas de la Tierra, producto de impactos de meteoritos y las lluvias de asteroides que contenían agua y cuando se calentaron se derritieron, emitieron gases y vapor de agua, que luego se condensaron para formar una gran cantidad de agua en la Tierra. Pero la otra forma, se dice que el agua proviene del material acumulado que formó nuestro planeta, que son los cometas, y los cometas están formados de mucha agua, hielo y hielo de metano. Entonces, los cometas bombardearon la Tierra y el agua vino de los cometas. Gran parte del agua vino de los cometas y... ¿Es solo una teoría o es un hecho comprobado? Bueno, nada sobre el origen de la Tierra es un hecho. Fue hace demasiado tiempo para probarlo. ¿Eres profesor de ciencias? Sí. ¿Crees que el agua llegó a la Tierra en cometas? No. ¿No? No. Tengo una pregunta. ¿De dónde vinieron los peces? Hay 28,000 especies diferentes de peces. Ballenas, delfines y muchos tipos diferentes de peces. ¿Vinieron en los cometas? Es una pregunta tonta. ¿De dónde vinieron? No comprendo el sentido de esa pregunta. Bueno, los océanos... ¿Piensas que los animales vinieron viajando en un cometa por el vacío del espacio? Es una pregunta muy tonta. Yo no creo eso, pero ¿de dónde salieron las 28,000 especies de peces que hay en los océanos? ¿Has investigado algo? Eso hago ahora al preguntarle a un experto. Tú tienes que investigar más antes de hablar con los expertos. Lo hice. Nadie sabe exactamente cómo y cuándo empezó la vida en la Tierra, pero es muy posible que los primeros materiales prebióticos e incluso los primeros microbios viajaran a la Tierra a bordo de algún tipo de roca o algo parecido, y depositó semillas en la Tierra que después se convirtieron en las especies que conocemos ahora. De acuerdo, gracias por hablar conmigo. El mundo está cubierto de agua y el agua no se desaparece. Eso es lo que nos muestra la naturaleza. Se evapora y luego vuelve a bajar. Siempre vuelve a su lugar. Así que si hubo un diluvio, el agua debería seguir en alguna parte del planeta. ¿No crees que el hecho de que el 70% del planeta sea agua es evidencia de que hubo un diluvio? Oh, wow. Es un buen punto. De hecho, es un excelente punto. Sí, es una pista muy buena de que posiblemente es un excelente punto. Tal vez es la evidencia de que alguna vez hubo un diluvio. Agua. No podemos vivir sin ella. Tampoco los perros, las ranas o los gatos, los murciélagos, los ratones o los mosquitos, ni los árboles, ni las pulgas, ni las abejas, ni los caballos. Nadamos en ella, lavamos con ella, jugamos en ella, y los peces mueren si no están dentro de ella. Limpiamos y cocinamos con ella. Está en nuestro té, nuestro café y en la leche. En nuestras lágrimas, sangre y boca. El agua es la combinación perfecta de oxígeno e hidrógeno, que juntos forman la vital y refrescante agua que permite la vida. Entonces, ¿de dónde vino toda esa agua? La revista Smithsonian dice: el agua es vital para nuestra supervivencia, pero extrañamente no sabemos nada de ella. Literalmente, nada. ¿De dónde viene el agua que da y quita la vida en el planeta Tierra? Piénsenlo. No es posible que pudieran acomodar a todas las especies de animales que existen en la Tierra en ese bote. Es imposible poner 2 de cada especie en un bote. Es imposible. Me parece imposible. Cuando se trata de Noé y el arca, surgen 2 preguntas relevantes. ¿Cuántos animales transportó? ¿Y qué tan grande era el arca? Fíjense si pueden identificar la repetición de una palabra que a los escépticos no les gusta. De las aves según su clase, de los animales según su clase, y de todo reptil de la tierra según su clase, 2 de cada clase vendrán a ti para que les preserves la vida. Génesis 6:20.
Así es la temida palabra clase, esa arcaica palabra que el diccionario define como un grupo de objetos individuales, personas, animales, etc., de la misma naturaleza o tipo, o que se clasifican juntas porque tienen rasgos comunes. Es una palabra odiada porque significa que Dios no tuvo que poner alrededor de 6.500.000 especies dentro del arca. Es decir, que Noé necesitaba solo un par de la clase canina, de donde vendrían todas las especies de perros, desde el chihuahua al gran danés, y un par de la clase de los felinos, de donde vendría el gato doméstico, el tigre, etc. Así que ahora solo hablamos de miles de animales, no de millones. Además, los animales no tenían que ser adultos, bastaba con el tamaño de una oveja, así que sería posible. Otra cosa importante es el tamaño del arca. No se trataba de un barco como el que representan en las caricaturas infantiles. Era un enorme barco de 3 pisos, del tamaño de una cancha y media de fútbol. Otro argumento que tienen los escépticos en contra del diluvio mundial es que no hay suficiente agua en la Tierra para cubrir las montañas más altas. Pero olvidan que las montañas no eran tan altas como ahora, y que la Tierra y los cielos almacenaban trillones de toneladas de agua. La Biblia dice que las aguas del diluvio vinieron del cielo y de la tierra. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Génesis 7:11. El fin de los tiempos estará marcado por el miedo al futuro. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. ¿Tienes miedo del futuro? Por supuesto. ¿Tienes miedo del futuro? Sí. Para ser honesto, el planeta está cada día peor. Se puede comprobar todos los días. ¿Temes por el futuro de la humanidad? Definitivamente. ¿Tienen miedo del futuro? Aterrado. En los últimos días se mofarán de la segunda venida, diciendo que estas señales siempre han existido. ¿Dónde está la promesa de su venida? No diría que estamos viviendo los últimos tiempos, porque eso han dicho desde hace muchos años. Eso vienen diciendo por no sé cuántos años. Esas cosas han pasado todo el tiempo. Esas señales siempre han existido. La gente interpreta las cosas como quiere. ¿Piensas que esas señales están en la sociedad actual? No solo en la sociedad actual, sino desde sus comienzos. Vivimos en un mundo igual al de Noé, donde la gente ignora el anuncio del Evangelio. Comen, beben, se casan y se dan en matrimonio. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Podrías pensar en esto, por favor, o eres de mente cerrada? No, lo que pasa es que no pienso que esas cosas sean tan graves. Y si Dios piensa que lo son, que así sea. ¿Te avergoncé de alguna forma? No, no estoy avergonzada. Bien, gracias para por nada. escucharme. Lo que haré es cambiar la marcha un poco. Oh, entiendo. ¿Puedes hacerlo? De acuerdo. Puedo cambiar la marcha, sí. ¿Eres buena persona? ¿Éticamente? Sí, moralmente. Me gusta pensar que sí. Creo que sí. ¿Qué hay de ti? He hecho algunas, pero creo que tengo una buena relación con el de arriba. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Miles. ¿Y tú? Muchas. He dicho muchas mentiras. No tengo idea. Acabas de blasfemar el nombre de Dios. Lo siento. Rompiste el tercer mandamiento y todavía no llegamos a ese. ¿Qué eres? ¿Un mentiroso? ¿Has robado alguna vez? Sí. ¿Cómo se le dice a los que roban? Ladrones. Entonces, ¿qué eres? Obviamente un ladrón y mentiroso. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? Sí, claro. Todo el tiempo. Más de 10 veces al día. No los estoy juzgando. ¡Me alegro! Pero han admitido ser ladrones, blasfemos y adúlteros de corazón. Puedo disfrutar mi vida como decida hacerlo, y eso es lo que elijo hacer. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Lamentablemente sí. Sí, lo he hecho. Sí, es una de mis frases favoritas y siempre la uso. Blasfemia es usar el nombre de Dios en una grosería y es muy grave ante sus ojos. Tampoco creo que esto ayude. ¿Qué es? Es el símbolo del diablo. ¿El símbolo del diablo? Bueno, He hecho todo lo que Dios dice que no hagamos. no los estoy juzgando, pero han admitido que son mentirosos, ladrones, blasfemos y adúlteros de corazón. Y tendrán que pararse ante Dios en el día del juicio final. Y si los juzgan por los 10 mandamientos, ¿serán inocentes o culpables? Yo he desobedecido 9 de 10. ¿Qué hay de ti? Cumplo el quinto. ¿Serás inocente o culpable? Creo que sería culpable. ¿Cielo o infierno? Supongo que infierno. Infierno, ahí iría yo. ¿Irías al cielo o al infierno? Lo más lejos posible de tu Dios. No eres una buena persona, eres como el resto de nosotros. Eres mentiroso y ladrón, blasfemo y adúltero de corazón. Tú mismo lo admitiste. Es cierto. Obviamente sería culpable a no ser que sea el peor sistema judicial que se haya visto. ¿Qué puedes decir para justificarte, Chris? ¿Cómo puedes salvarte del infierno? Es una buena pregunta. Buena pregunta. No sé si tengo una respuesta a esa pregunta.
Creo que Dios es amor. No creo que enviaría a alguien al infierno. ¿Entonces Hitler tiene una mansión en el cielo? 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos no son nada para Dios. Crees en la justicia porque estás hecha a imagen y semejanza de Dios. No eres un animal como un perro o un gato. A los perros no les importa la justicia, la verdad ni el castigo. Cada año gastamos trillones de dólares en el mundo para que se haga justicia y es porque somos únicos en la creación. Somos seres morales hechos a imagen de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Creo que el bien que he hecho contrarresta el mal que hacemos. Eso no funcionaría en los tribunales. Violas a una mujer y dices, juez, doné dinero a la caridad. Ni lo tomarían en cuenta. Solo tomarán en cuenta el crimen. Es exactamente lo mismo con Dios. No importa todo el bien que hagas, eso no limpiará tus pecados. Estamos hablando de la salvación eterna, donde pasarás la eternidad. Eres como un niño sosteniendo un cartucho de dinamita y no lo suelta, porque le encantan las chispas. Y yo te digo, arrójalo, arrójalo. La paga del pecado es la muerte. Eso dice la Biblia, el alma que pecare morirá. Eso que te encanta, tus pecados, significarán la muerte de tu preciada vida. ¿Eso te preocupa? Un poco, por eso voy a la iglesia. Si me vieras a punto de saltar de un avión a 10,000 pies de altura y mi paracaídas estuviera mal puesto, de seguro me lo dirías. Por supuesto. Nathan, eso es lo que te digo. Tu salvación no está bien, debes arreglar las cosas. Entiendo. Hay un solo Dios que es moralmente perfecto, santo y justo, y juzgará al mundo en justicia en el día del juicio. Tú y yo necesitamos un Salvador que limpie nuestros pecados. ¿Sabes lo que hizo Dios para que los pecadores no fueran al infierno? Entregó a su único hijo, ¿no? Necesitas el perdón de Dios, y Él te lo ofrece a través de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Entiendes las consecuencias legales de eso? ¿Las consecuencias legales? No, explícame. Bueno, la Biblia dice que Dios es un juez que es perfecto y santo. Tú y yo somos criminales, pecadores y hemos violado su ley, los 10 mandamientos. Terminaremos en un lugar llamado infierno, la prisión de Dios sin libertad condicional. Pero hace 2000 años Jesús se ofreció a pagar la fianza por nosotros. Violamos la ley de Dios, Jesús pagó nuestra fianza, por lo que Dios legalmente puede declararte inocente. Puede cambiar tu sentencia de muerte y dejarte vivir para siempre porque tu fianza fue pagada por otro. Si estás en la corte y te declaran culpable y alguien paga tu fianza, el juez te dirá, tu fianza fue pagada, eres libre. Y eso es lo que Dios puede decir de tus crímenes en contra de su ley. Puede perdonarte y dejarte vivir gracias a la muerte que sufrió Jesucristo y a su resurrección. Todos hemos pecado, pero en el momento que venimos a Cristo y somos nacidos de nuevo, Dios nos cubre con su justicia y ya no puede ver más nuestros pecados. Significa que no tiene que castigarnos con el infierno. Nos puede conceder la vida eterna, pero lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. No te confieses con un sacerdote, confiésalos y abandónalos. No seas hipócrita y pon tu confianza en Jesucristo. En cuanto hagas eso, Dios perdonará tus pecados y te concederá la vida eterna. Te dará un corazón nuevo, con deseos nuevos para que anheles hacer las cosas que lo complacen y no tus pecaminosos deseos. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, sí. Sí, tiene sentido. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ahora tiene sentido. Ahora entendemos todo. Estuvo excelente. Tiene sentido lo que dices. Eso último fue como un catalizador. Fue un punto de reflexión. ¿Vas a pensar en lo que dije? Claro que sí. Absolutamente, claro. Entiendo lo que me dices, Pero eso no es para mí. de acuerdo, ya lo sé, pero estoy hablando contigo. Hiciste un esfuerzo para acercarte y hablarme a mí y a otros, así que sí, voy a considerarlo. No te mentiré, hiciste estallar mi cabeza de una forma positiva. ¿Puedes explicarme a qué te refieres? Tú lo hiciste real. Debes arrepentirte y confiar en Cristo. ¿Cuándo lo harás? Ahora no puedo responder a esa pregunta, no lo sé. Te ayudaré diciéndote que lo hagas ahora. Podrías morir. Es verdad, es verdad. Para salvarte debes hacer 2 cosas, arrepentirte y confiar solo en Jesús. ¿Cuándo lo harás? Tal vez mañana en la iglesia. No tienes que esperar hasta mañana porque podría ser tarde. Podrías morir mientras duermes. Esto es algo muy serio. Y no tienes que hacerlo en la iglesia. Dios está en todas partes. Basta con que digas en tu corazón, Dios, perdona mis pecados, y que de verdad te arrepientas de tus pecados. Pon tu fe en Jesús, tal como lo haces con un paracaídas. Cuando saltas de un avión, confías en el paracaídas, no en tus brazos y no tratas de volar. Solo confías en el paracaídas. Y la Biblia dice, revístete de nuestro Señor Jesucristo y solo confía en Él. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. No sabes cuándo vas a morir. Cada día mueren 150,000 personas. ¿Te das cuenta? Esto es algo de extrema urgencia. ¿Te avergonzaría si oramos? No. Aunque respetados teólogos de la Biblia no coincidan ahora con las señales, todos están de acuerdo en algo, que Jesucristo vendrá de nuevo. No realizamos Noé para entretenerlos. Lo hicimos con la sincera esperanza de que obedezcan el Evangelio, se arrepientan de sus pecados y pongan su confianza en Jesucristo, para que podamos vernos en el cielo. Gracias por acompañarnos.
Aguas Vivientes existe para proclamar el Evangelio de Jesucristo y para preparar e inspirar a cristianos a cumplir con la Gran Comisión. Nuestra misión es ayudar a los creyentes a compartir su fe de una manera bíblica y efectiva. Por favor, visiten aguasvivientes.com, donde encontrarán una gran variedad de libros, herramientas gratuitas en audio y video, la Escuela de Evangelismo Bíblico, tratados evangélicos y muchos otros útiles recursos. Y si quieren saber más del Evangelio, contáctense con nosotros. Por favor, visiten aguasvivientes.com.